Damos la bienvenida al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Doctor Zamora, buenos días. La ciudad de Cuenca está de luto ante la pérdida de una ex concejal, una persona representante de sectores suburbanos, de sectores rurales de la ciudad de Cuenca, que por 10 años dio servicio público, una situación lamentable. Muy buenos días, Gustavo, con usted, con la audiencia que nos escucha. Una buena semana para todos. Lamentablemente, pues fuimos enterados a través de los medios de comunicación de esta pérdida de la ex concejala Norma Illares, una compañera personal de trabajo en el consejo anterior, con quienes compartimos varios momentos. Yo quiero rescatar de su memoria su vocación siempre del trabajo en el territorio y en la parte rural. No olvidemos que Norma pues fue electa y ganó inclusive su segunda curul, Gustavo, usted recordará, sobrepasando en votación a quien obviamente estaba en un puesto anterior. Y eso normalmente se da cuando hay un trabajo fuerte en territorio, y siempre fue una querendona de la parte rural y de estar en los sectores menos favorecidos. Una lamentable pérdida y mi solidaridad con toda su familia. Tiene lamentablemente esta situación en relación con la compleja situación que estamos viviendo todos los ciudadanos, no solo de Cuenca, del planeta. Yo creo, Gustavo, que ha sido motivo de reflexión personal y creo que de muchas personas nos estamos cuestionando qué hacer ante la situación de los problemas en el orden de salud mental, porque eso es lo que ha acarreado como una consecuencia adicional a la enfermedad o al contagio como tal, el tema del COVID-19, porque la misma situación de encierro que viene generando este tipo de secuelas. Yo leía un informe hace pocos días atrás que cerca del 70% de la población, imagínense usted, es prácticamente una gran mayoría, 7 de cada 10, estarían dando síntomas de alguna afección, seguramente leves, en otras con mayor intensidad, con respecto precisamente a temas de ansiedad o de depresión o aspectos en el índole mental. Y la pregunta es, ¿qué se hace desde el punto de vista público ante aspectos inclusive de la violencia intrafamiliar que también ha detonado los casos, por decir de alguna manera, precisamente por esta situación? Son cosas que están dentro del ámbito, digamos, interno, y eso yo creo que nos debe llevar a una profunda reflexión, inclusive en los nuevos presupuestos municipales, de cómo redireccionar con los expertos en esta área, porque aquí hay que preguntar a quienes son expertos en estos temas para ver cómo se puede de alguna manera apoyar a las personas que están en esta situación y evitar cualquier tipo de complicaciones posteriores, inclusive a los temas de suicidio, hay que decirlo así con esa, eh, digamos, palabras, porque en eso es lo que está desembocando algunos casos y eso hay que tratar de evitarlo. Por lo tanto, una de las cosas que yo estaré planteando precisamente en los nuevos presupuestos es desde la visión de esta nueva problemática, qué es lo que podemos hacer desde lo público para poder aportar y obviamente reducir esta incidencia en la mayor cantidad posible de Sí, casos. muy lamentable. Y realmente lo comentamos porque es una muerte que la sentimos, es una persona que con dignidad llegó a importantes posiciones políticas, viniendo desde la ruralidad, en su calidad de mujer, con toda la situación de machismo que existe aún en nuestra sociedad. Lamentamos este fallecimiento y que descanse en paz. Vamos a temas más mundanos, concejal Zamora. Las cosas siguen desarrollándose para la ciudad, para su administración municipal, y entendemos que en este lunes se está tratando ya el presupuesto municipal para el próximo año, para el 2021, en un monto cifrado por la Comisión Presupuestaria, básicamente en el mismo del año pasado. ¿Algún comentario preliminar sobre este tema que empieza recién a ser analizado a fondo por el Consejo? Gustavo, el día de hoy en la tarde, para ser precisos, a las 3 de la tarde, tenemos el primer taller que hemos sido invitados los concejales para conocer esta información del presupuesto. Salvo la comisión, los compañeros que están en la comisión de finanzas, nosotros particularmente todavía no conocemos ninguna información más allá de declaraciones que ha hecho el presidente de la comisión de que el monto estaría bordeando precisamente lo mismo, digamos, del año pasado. Habrá que ver las ejecuciones presupuestarias de cada uno de los rubros con respecto a los ingresos y también obviamente de los egresos. Y sobre todo yo
creo que siempre hay que enfocarse en los denominados POAs, que son los planes operativos anual, que es en donde se contiene, estimados amigos, los proyectos que van a desarrollarse dentro de la ciudad. Por eso ya se puede prever o se puede hablar de qué es lo que va a tener la ciudad con respecto a obra pública, porque ahí está ya reflejado en gran medida lo que se va a realizar. Esperemos que en este año, ahora sí, existan proyectos de gran envergadura que puedan ser obviamente en beneficio de la ciudad que tanto lo necesita en varias áreas, digamos, especialmente de lo que corresponde a centros de comercio y a temas de movilidad de manera específica, y el área obviamente de esparcimiento, la obra pública que compete al espacio público para el disfrute de todos. Hay un factor nuevo en este año que se va a sumar ya en forma cotidiana y regular al presupuesto municipal, que es la operación del tranvía. Hasta aquí podríamos decir, en el 2020 hemos cerrado la etapa de construcción y se empezó de forma incipiente ya con la labor de servicio comercial, llamémoslo así, de transportación pública a través del tranvía, pero el 2021 será el año uno de este proyecto. ¿Qué expectativas hay al respecto cuando una serie de ofertas de apoyo desde el gobierno central y de estimaciones, de proyecciones locales se han hecho? La verdad es que hasta el 2020 pesó mucho el tranvía, se estima que unos 9 millones de dólares en el presupuesto municipal. ¿Qué es lo que se prevé para el 2021 y cómo debería financiarse el tranvía? ¿Hasta qué grado requiere de un subsidio que tendría que ser en la medida para mantener a este proyecto funcionando, pero ojalá sin incidir mayormente en una disminución de la importante inversión que el municipio tiene que hacer para resolver tantos problemas pendientes de la ciudad? Gustavo, con respecto al tema del tranvía, no hay que olvidar que cada 6 meses, en términos redondos, nos deducen 2,5 millones de dólares por el concepto del crédito francés, que de hecho me parece que ya va a la tercera cuota a ser pagada. Eso es un egreso, digamos, que tiene que ser pagado por un pasivo que contraímos por parte de un crédito. Creo que al mes de diciembre tendremos una idea no específica por el tema precisamente de la pandemia que puede haber afectado los pronósticos o las proyecciones de la demanda que tenía el proyecto, pero que sin duda serán menos de las que estuvieron proyectadas, sin duda alguna, porque la gente pues ha dejado de utilizar el transporte público de cierta manera. Yo creo pertinente de que, y estamos trabajando con un grupo de personas para poder esto en la palestra y la opinión pública desde enero, básicamente, con los candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que Cuenca necesita de fondo del gobierno central, más allá de un tema de luchar contra el centralismo en temas de recursos? Y obviamente eso recae sin duda alguna en el tema tranviario y en el tema de movilidad en general, no solo de Cuenca, sino de la región austral del país, para poder oír a los candidatos, que uno de ellos efectivamente será el presidente del país con respecto de esta ciudad. En ese sentido, el tranvía decía que es una de las partes fundamentales, y ahí voy a la parte de su pregunta del subsidio. En términos muy sencillos para recordar a la ciudadanía, se había planteado 6 millones de dólares en condiciones normales de proyecciones que lleguen a cerca de los 44,000 pasajeros día. Recordará usted que yo sostenía que no va a llegar ni siquiera a 28,000, porque precisamente tenemos la demanda real con el tema de la tarjeta electrónica, y ahora eso se verá un poco más afectado, inclusive creo yo, por la situación que expliqué hace un momento de la pandemia misma. Por lo tanto, los millones que se van a requerir para el subsidio, en condiciones de los 28,000 pasajes día, yo había calculado, y eso resta en las actas de sesión de consejo, ascenderá por lo menos entre 10 y 11 millones de dólares. Y creo que con la situación agravada del COVID podría estar inclusive ese valor sobrepasando ese monto. Por lo tanto, creo que es importante plantear al menos que los proyectos, bajo el concepto de proyectos sostenibles, porque eso es desde el punto de vista del uso energético del tranvía, son proyectos, digamos, de punta de lanza dentro del país, y creo que el gobierno debería reconocer de alguna manera este tipo de proyectos de movilidad alternativa, me refiero, en cuanto a la energía que se utiliza, y ya no desde los fósiles, que son comúnmente el diésel o los derivados del petróleo, y lograr algún tema de beneficio que pueda darle a la ciudad de Cuenca, al menos por unos años, un respiro a esta situación. El Me tema del refiero, tranvía fue tratado por lo menos en tres ocasiones de las que recordamos
en sesiones ampliadas de cabildo con la presidencia, perdón, con la presencia del presidente de la República. En las mismas, sus declaraciones siempre controversiales en el sentido de que hacia atrás debíamos doblar la página, pero la oferta que hacía, el compromiso del presidente de la República de apoyar a este proyecto, de alguna manera se ha concretado este apoyo del gobierno nacional a este proyecto en estas últimas y finales etapas. Gustavo, que yo conozca más allá de los rubros que el gobierno dio, el gobierno central, me refiero en años anteriores, como parte del financiamiento de este proyecto, no ha habido más. Y lo que se ha pedido es precisamente eso más, porque fue un proyecto del Estado central. No olvidemos eso, si bien fue gestado por parte del municipio, pero el gran monto de financiamiento, uno de los grandes montos, fue precisamente aquello. Yo creo que, por ejemplo, el tema de asumir la deuda de los 51 millones de dólares, que dicho sea de paso, ya estamos pagando algunos millones de ellos, sea asumido por el gobierno central, creo que daría un respiro precisamente de lo que estoy hablando y que necesita precisamente la ciudad. Por ello hay que plantear eso a los candidatos presidenciales, hay que comprometerles cuando vengan acá a Cuenca, que sin duda lo harán todos sin excepción, y eso es lo que hay que comenzar a discutir y lograr al menos un compromiso de palabra, porque claro, todos son candidatos y hacia ahí es a donde que debemos mirar, porque esto, ¿qué consecuencia trae, Gustavo? Es muy sencillo. Si usted tiene que subsidiar N millones de dólares para que el tranvía funcione, eso simplemente repercute en no hacer obra pública que se necesita en otras áreas, en lo social, en lo económico, en la infraestructura, en lo ambiental, etcétera, en todas las áreas que cubre la municipalidad de Cuenca. Por lo tanto, mando dinero al subsidio, dejo de hacer obra pública, cuando lo que necesitamos es que venga ese alivio del que estoy hablando para que al menos en los temas de diferente área que han sido presupuestados, pues el trabajo y el avance y las obras en ese tipo de áreas que estoy indicando, pues pueda ser a mejor ritmo, porque eso da calidad de vida a la gente. Eso es lo que yo creo que es fundamental, que hay que plantear y hay que lograrlo. En otro tema, concejal Zamora, la semana pasada transmitimos a través de este medio de comunicación denuncias suyas por falta de cumplimiento de una de las empresas municipales, la EMAC, cumplimiento hacia sus trabajadores, pero en el medio estaban contratistas de la EMAC. ¿Qué alcances tiene esta denuncia? Con respecto, usted sabe, Gustavo, yo he venido a lo largo de los años siempre luchando y de manera sistemática por el pago de las personas que a su vez son contratistas a través de un tercero, llamémosle así. Es decir, el municipio contrata a alguien y ese alguien contrata a la gente que cubre el servicio público y no únicamente en el tema de barrido y limpieza que lo hace el EMAC. Por ejemplo, en los temas de seguridad también que lo hacen todas las empresas públicas y ya me voy a referir también a ese tema. Al respecto de aquello, he recibido ya los roles de pago, porque ¿cuál es la constante, digamos, denuncia que llegan a oídos de quien habla? Es de que no se les paga a tiempo y obviamente a veces en los temas de los décimos también no llegan los pagos a tiempo. He hecho ya una serie de, por oficio obviamente, una serie de preguntas a la información que ya se me mandó y una de las cosas que logramos por presión de quien le habla y es una lucha tenaz siempre. Yo no entiendo por qué la gente no se sintoniza con la realidad de quienes menos tienen y que si es que hablan les botan del trabajo al segundo después, es en el hecho de que precisamente ellos puedan recibir sus pagos y ya logramos que sea de manera electrónica, Gustavo. Es decir, la transferencia es electrónica y se puede saber día y hora exacta de aquello y eso es lo que he solicitado. En algunos casos se están cumpliendo y obviamente en otros hay algunos temas que tienen que irse ajustando y eso es en lo que estamos siempre pendientes porque es lo justo, es lo que corresponde y además es lo que dice la ley. En otro tema, concejal Zamora, con preocupación hemos visto el deterioro de varias zonas de la ciudad, situación que se ha visto agravada por el estado de excepción, el aislamiento que se ha dado, el miedo incluso de la gente a salir a los mercados, a salir a los sitios públicos. Nos referimos a la explosión de ventas ambulantes y otros sitios bastante precarios de venta al público, sobre todo de alimentos en la ciudad. Una especie de tugurización urbana y social, una precarización del espacio público, expuesta en forma dramática, por ejemplo, en la salida y también ingreso
primera impresión que tienen muchos visitantes de la ciudad de Cuenca en la zona sur, en Narancay. ¿Qué va a hacer, qué está haciendo el municipio al respecto? Gustavo, debo coincidir con su criterio. Es una suerte lamentable, digamos, de lo que existe en la entrada y salida sur de la ciudad. Obviamente, al terminar la avenida Loja y comenzar ya la salida hacia Tarqui, hacia Cumbe, hacia Machala, la vía. Entonces, es una situación que se ha convertido prácticamente en un mercado en ese lugar. No hay control por parte de la municipalidad y aquí vienen dos problemas. La gente necesita trabajar y la ciudad necesita mantenerse en orden. ¿Cuál es la salida ante esos dos temas que obviamente son contradictorios, que no pueden estar en el espacio público? Venta, por ejemplo, de alimentos. Yo he pasado, de hecho, el día de ayer pasé por ahí y usted puede ver toda venta de carnes, de pescado, de Gravísimos panoche. problemas higiénicos, sanitarios, un atentado, una amenaza a la población. La trazabilidad en los temas de carne puede traer complicaciones en la salud, como usted bien dice, y eso obviamente ninguno de ellos tiene permisos. ¿Cuándo se dio esto? Cuando hubo la desacertada decisión de mandar el tema del mayoreo, recuerde usted, a Narancay en medio de la pandemia, cosa que nos opusimos varios concejales antes de que incluso se tome la decisión, y lo demostramos en su momento con los oficios y la preocupación. Y ahora, claro, está tomado y la situación se complejiza más cuando esto es. Pero ¿cuál es la solución a estos problemas? La solución a estos problemas es una visión de poder generar espacio público de comercialización en condiciones adecuadas en donde la gente pueda ir y ejercer su actividad económica, no donde quiere, sino donde la ciudad planifica. La plataforma Narancay fue precisamente una respuesta a ese tema, espacio público de comercialización en condiciones controladas para que pueda ejercerse el comercio. Eso es lo que hay que comenzar a hacer, no únicamente en ese sector, en varios sectores de la ciudad, porque la ciudad crece, la gente necesita vivir también del comercio, y lo que hay que hacer es formalizar, dar condiciones adecuadas para el trabajo y obviamente tener catastrado a todos quienes quieran. Pero claro, para poder hacer aquello se tiene que dotar de la infraestructura que corresponde a la municipalidad y no permitir lo que lamentablemente está ocurriendo, donde usted bien ha señalado la entrada y la salida sur de la ciudad. Y hablando de estos sitios públicos, estos sitios de expendio de artículos para el público, hablemos de la Plaza San Francisco, plaza que estuvo en un proyecto de restauración que duró más de una década, siquiera 2 décadas en esta ciudad, que se lo planificó, se hicieron una serie de lucubraciones sobre cómo iba a ser el destino de esta plaza, cuál la misión urbana que iba a cumplir, pero todas ellas quedaron muy cortas y ha quedado lamentablemente convertido en un mercadillo también. La Plaza de San Francisco ahora enfrenta problemas, hay protestas de los pequeños comerciantes que se hicieron de las casetas que funcionan en la zona y traen en todo caso de nuevo a la palestra pública a la discusión el presente y el futuro de San Francisco. Háblenos sobre esta problemática. Sí, Gustavo, quizás antes de abordar este tema, un tema que me faltó en la parte anterior, en la mañana en la parte de Narancay están ventas de todo tipo, y también fui en la noche, el día de ayer que le comentaba, y comienzan a haber una venta de comida procesada o que fría en ese momento, y eso está generando otro problema de movilidad, Gustavo, porque los carros se comienzan a poner al costado de la vía para comprar los alimentos, y es una vía de desfogue que incluso Es, podría generar temas de es tráfico, un cuello de accidentes, botella que ha sido ya etcétera. totalmente diagnosticado como uno de los mayores problemas de movilidad de esta urbe. Hay temas de buses interparroquiales, interprovinciales. Yo creo que el alcalde de la ciudad tiene que tomar ya medidas con este respecto. Pasando al tema de San San Francisco. Francisco, lo que le puedo indicar es de que efectivamente me parece que la semana pasada, para ser exactos, varios comerciantes de la plaza se manifestaron, digamos, en el sentido de que por el tema de la desaceleración económica que estamos teniendo, la contracción, pedían que los montos de sus arriendos pues sean de alguna manera revisados por parte de la Municipalidad de Cuenca, y para ello recordar que en abril de este año el Consejo Cantonal, en la disposición novena de la primera resolución que tomó con respecto del COVID, era precisamente que en sintonía con la situación de muchos locales cerrados efectivamente y que no tenían actividad económica,
en lo que respecta al espacio público de la municipalidad o de sus empresas públicas, pueda tomar decisiones de, digamos, perdonar, si cabe el término, de los valores respectivos en cuanto a los cánones arrendaticios. Eso lo hizo la EMOF, por ejemplo, con respecto del terminal terrestre, y el día viernes envié al alcalde una propuesta de reforma a esta resolución, porque únicamente en la disposición novena habíamos normado el Consejo Cantonal en unanimidad los temas de los cánones arrendaticios. Más sin embargo, en el tema de San Francisco, hay otra figura legal mediante la cual es la concesión, y eso obviamente no está en la resolución. Por lo tanto, he mandado ya el día viernes al alcalde de la ciudad una propuesta de reforma a la resolución para que también se considere, además del canon arrendaticio, el tema precisamente que acabo de indicarle de ser concesionario y los montos que se paga por concesión, que son dos figuras diferentes, para que esto también pueda considerarse. Creo que es justo el tema que si es que alguien por las razones no pudo trabajar y no pudo generar ingresos, que la ciudad obviamente también actúe de conformidad con esta situación. Ahora, Queda esto ya va a estar considerado. significar, concejal Zamora, una confirmación de la vocación y del uso actual de la plaza. La plaza está para los temas comerciales. No sé, Gustavo, si me elabora un poco más la pregunta, no le Bueno, comprendí. que esta plaza se la diseñó como un espacio público abierto, tratando de emular lo que fue en el pasado lejano, así lo vimos en el proyecto de construcción. Y estas casetas, que son objeto de la polémica actual, se suponía que eran casetas móviles, que se las iba a desmontar y a montar de acuerdo a las necesidades. Pero la situación ha cambiado totalmente, son elementos fijos de la plaza que le limitan en su uso a la vocación comercial que tiene actualmente. Así fue concebido, Gustavo. Yo coincido con su criterio. Eso se dijo en su momento. Es un tema netamente administrativo, que iban a ser retráctiles todas esta suerte de kioscos o de lugares para la venta. Eso no es así. Todos lo conocemos. Son temas que están ahí estáticos, que no pueden moverse, y más bien dentro del ámbito de las propuestas que siempre hay que plantearlas. Estos son temas administrativos, pero los concejales nadie nos prohíbe que propongamos y demos ideas sobre estos temas. Creo que lo que debe hacerse en el espacio público es revitalizarle a través del uso de ese espacio público, de darle sentido al espacio público para que la gente pueda actuar, pueda utilizarlo ahí. Y me refiero básicamente desde el tema de las artes, desde el tema de cualquier actividad que pueda reactivar esa zona desde el punto de vista comercial, porque claro, ahora, por ejemplo, creo que es un tema acertado desde el punto de vista comercial que el árbol de Navidad, por ejemplo, se esté emplazando precisamente en la plaza, rompe con lo que usted decía hace un momento del sentido como tal. Claro, es por el tema de Navidad, pero eso atrae a la gente y eso atrae para que haya el uso del espacio público, para que haya seguridad cuando hay gente con la debida iluminación y los temas de seguridad, y eso a la final acaba siendo un detonante para que la actividad comercial ahí, que está venida menos, de acuerdo a lo que nos han dicho los propios comerciantes, pues pueda tener, digamos, un repunte precisamente por atractivos o uso del espacio público para otro tipo de actividades que traen o generan, digamos, esta suerte de interés o de curiosidad de poder ir y utilizar estos espacios públicos Valdría la emblemáticos. pena, doctor Zamora, el que en el Consejo Municipal se reevalúe el proyecto de San Francisco, se aproveche esta coyuntura para tomar determinaciones ya por parte de la actual administración hacia su futuro, más allá de la solución que por supuesto merecen estos pequeños comerciantes que ocupan actualmente las casetas. Pero vamos a un último punto que no quisiéramos dejar de tratarlo, concejal Zamora. No hay claridad, no hay seguridad aún sobre algo que ha perseguido la ciudad en su conjunto, la consulta popular sobre el agua y la minería. Vemos ya una especie de lavado de manos anticipado desde el Consejo Nacional Electoral que echa la pelotita, por así decirlo, al municipio de Cuenca a etapas señalando que no les hacen llegar los mapas de las zonas hídricas a ser protegidas, señalando que esto podría obstruir, de acuerdo con el cronograma que se sigue, la posibilidad de que esta consulta se realice el 7 de febrero, que es ya una segunda opción que se presentó, pues el 13 de diciembre ya no pudo realizarse. ¿Cómo anda esta situación? Pues no hay espacio para que se puedan cometer errores o omisiones que vengan
de estamentos de la ciudad y que puedan de alguna manera obstruir esta consulta. En ese sentido, Gustavo, quizás un poco de antecedentes, se aprobó por parte de la Corte Constitucional, como todos conocimos. La Corte remitió al Consejo Nacional Electoral y en la ley están establecidos plazos precisamente para poder llamar a consulta popular. Por eso, en su momento, la presidenta del CNE indicó que de acuerdo a esas fechas que están plenamente establecidas en la ley, coincidía con la fecha 13 de diciembre para llevar adelante la consulta. ¿Qué es lo que siempre dijimos desde la ciudad? Que lo conveniente es de que obviamente coincida con la primera vuelta electoral por un tema de recursos y para que la gente salga de manera mayoritaria a poder pronunciarse sobre este respecto. Resulta que la Corte Constitucional, de acuerdo a las declaraciones del CNE y que el alcalde me lo ha confirmado como presidente de la Comisión de Ambiente, que en la última sesión de consejo yo le consulté sobre este aspecto en delante de todo el Consejo Cantonal. Resulta que la Corte Constitucional no ha remitido efectivamente el anexo al expediente, digamos, de consulta popular, y en la resolución de la Corte Constitucional usted recordará que en la parte de los considerandos tiene que estar impreso, llamémosle así, el mapa de las 5 zonas de recarga hídrica, que básicamente tendremos que votar sí, todas las personas sí que están a favor del agua, para que la gente pueda visualizar geográficamente este tema. Ante esta situación, digamos, de la Corte Constitucional, el CNE lo que ha pedido es que el municipio remita esa documentación que ya remitió en su momento a la Corte Constitucional, y lo que hemos estado pendientes es de que obviamente se va a tener que remitir este expediente, yo estoy pendiente de aquello, pero se lo va a remitir en el momento oportuno para que los plazos de ley correspondan y pueda coincidir con la primera vuelta electoral. De esa manera estaríamos prácticamente, digamos, logrando esta aspiración que se tuvo en su momento, y en ese sentido el alcalde me ha informado, y a todo el consejo más que a quien habla, es de que esa información será remitida con la oportunidad del caso para que esto pueda coincidir. Bien, gracias, doctor Zamora, por habernos atendido. Muchas gracias y buenos días con todos. Han escuchado al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.